Miren, les quiero felicitar por la adoración en la alabanza. Excelente. Han adorado, hemos adorado al Señor. Bien, se escuchaba la voz del pueblo. Y eso es lo importante. No es importante que se escuche la voz de los hermanos aquí, sino de todo el pueblo. Pero ahora ustedes tienen que seguir adorando. Y es ahora les toca no cantar, sino les toca escuchar la palabra de Dios. A mí también me toca escuchar la palabra de Dios. Entonces también es adoración. Escuchar la palabra de Dios, estamos adorando, hermanos. Bueno, venga conmigo a 2 Timoteo 4:3, capítulo 4, verso 3 y también 4. Les quiero contar que hicimos un parate en la serie expositiva del Evangelio de Mateo, porque es necesario que cuando a la iglesia le suceden cosas, circunstancias, la iglesia junto con el pastor decida, algunos hermanos por lo menos, decida predicar otras cosas para reforzar áreas, ¿sí? O tal vez ataques, o problemas, o divisiones, o lo que sea, ¿sí? Entonces, aunque Mateo ya va a ser casi 2 años que lo estamos predicando, y estos últimos 2 domingos no lo predicamos, predicó Isaías sobre el Salmo 15, Isaías allá de San Justo, André, predicó nuestro hermano Leo sobre el segundo mandamiento, pero ahora vamos a comenzar una serie de enseñanzas y me gustaría que todos escuchen, es muy importante esto, de nuestras doctrinas. Las doctrinas que nos identifican a nosotros, comunidad de la gracia, iglesia local e independiente. No independiente de Cristo, sino independiente de autoridades humanas. Nosotros somos una iglesia independiente. Tenemos un pastor por ahora, Dios quiera que pronto tengamos más pastores, diáconos. Por ahora somos una iglesia muy joven, tenemos un pastor, somos una iglesia independiente, pero que tiene una membresía que gobierna la iglesia. ¡Wow! Los miembros gobiernan la iglesia. Y yo estoy con los miembros. Yo como pastor cumplo un rol. Entonces, la palabra independiente parece que te asusta, pero no somos independientes que hacemos lo que queremos, sino que dentro de la iglesia hay un gobierno que es la iglesia, los llamados por Cristo, los bautizados, los que Cristo salvó, los que la iglesia reconoce como creyentes, ellos son los que gobiernan la iglesia. Por lo tanto, Marcelo Camargo, por más pastor que sea, ungido, impuesto en las manos por un presbiterio bíblico, yo no puedo hacer lo que yo quiera. La iglesia me vigila a mí y yo los vigilo a ellos. Somos una manga de chusma, hermano. Es una tarea, ¿sí?, que la iglesia tiene y que el pastor tiene. Por lo tanto, cuando pasa algo, a veces el pastor ni se entera y Dios lo soluciona, pero cuando el pastor se entera, tiene que empezar a agarrar el toro por las astas, ¿sí? Si yo le pregunto a algún miembro, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? Seguro que esos miembros me van a contestar mejor que lo que yo entiendo. Gloria a Dios. Pero hay gente nueva, ya hace unos meses que está viniendo gente nueva, lo cual es un buen momento para refrescar nuestras doctrinas, porque sabe que usted va a estar 1 año con nosotros, más o menos, 10 meses, 9 meses, 1 año y 2 meses, y va a ser miembro. Y pasado el tiempo, usted va a ver que no hay mujeres que pastoreen. Usted va a ver que nosotros no aplaudimos las canciones, cosas totalmente superficiales, ¿no? Pues bueno, el tema del pastorado femenino no. Usted va a ver algunas cosas que tal vez diga, uy, yo no sabía que acá no creían en esto. Uy, yo no sabía que aquí creen que el don de lenguas pasó, que ya no es para este tiempo. Yo no sabía eso. Entonces queremos que usted sepa qué cree la iglesia local de Comunidad de la Gracia en Mar del Plata. Si usted está creyendo otras cosas que nosotros no creemos, usted le vamos a decir que usted se busque una iglesia acorde a sus creencias. La palabra creencia es una palabra, sí, que sonaba en mi casa, la creencia, la fe. Lo que usted cree
en la Biblia, lo que usted lee, mire, posturas teológicas hay decenas. Me parece muy valiente, pero muy irresponsable, que una persona diga, mire, yo creo en Cristo nada más, no me venga con posturas teológicas. No, porque desde que el hombre es hombre, desde que Caín ofreció a Dios de una forma y Abel ofreció de otra, desde que el hombre es hombre, siempre hubo posturas teológicas. Después, si me traes agua, tengo acá, hermano. Gracias, hermanito. Tomate la agua fresquita. Uno, y esto lo vamos a hablar en el transcurso de estos 200 domingos que pasan. No, menos. Uno no puede estar bien, a veces me acuerdo, con Agustín y Pelagio. ¿Sí? Muy bien. Otro, no se puede estar bien con Calvino o con Lutero y con Joan Beck, algo así, ¿no? Era o con Calvino y con Arminio. Uno no puede estar bien, tiene que tener una postura. Tiene que tener. Para eso están las iglesias locales, para eso están las denominaciones, lo cual nosotros somos independientes de denominación, pero nos consideramos bautistas reformados. Yo sé que todo esto, miren, queridos y amados hermanos y hermanos que nos visitan hoy, yo sé que esto es pesado, esto es doctrina, esto es teología, pero Marcelo, ¿no se puede enseñar esto en otro lado? No, porque tiene que ver con el Evangelio, por supuesto, es el Evangelio. Nada más que tal vez parece pesado, parece que no se entiende, pero es necesario. Entonces, no se puede estar bien con los dos. Es más, no se puede estar bien con el diablo y con Dios. Nosotros como iglesia tomamos una postura. Todas las personas que quieren venir a nuestra iglesia, que les gusta, les agrada la doctrina reformada, van a tener que creer lo mismo que nosotros. Ahora, nosotros no manipulamos, no les exigimos, no los oprimimos, no les agarramos del cuello y les decimos, hijo, cree en lo que yo creo. No, ni siquiera nuestros hijos hicimos. Sin ir más lejos, mis 2 hijos no están en mi iglesia. Entonces, lo que nosotros tenemos una postura teológica, lo que creemos, quién es Cristo, quién es Dios, cómo es la salvación, cómo se hace la iglesia, cómo es el gobierno de la iglesia. Nosotros tenemos una postura firme, que hasta ahora Dios nos ha mostrado eso, no vamos a cambiar, salvo que Dios nos ilumine de una manera extraordinaria, porque le cuento, desde el principio del cristianismo hubo sínodos, concilios, gente que se juntaba, sacerdotes se juntaban meses, o pastores, para hablar mejor, y debatían, ¿no? Y algunos se declaraban herejes las doctrinas, y otros se declaraban doctrinas oficiales. De Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros como iglesia, para evitar males mayores, tenemos que predicar. Pero también tenemos que reconocer que siempre se dijo que nosotros éramos bautistas reformados, que creíamos en las doctrinas de la gracia, que si se quiere, y aunque quede medio feo decirlo, estamos orientados a las doctrinas de Calvino, de Juan Calvino, no tanto a las de Arminio, pero no condenamos al pobre Arminio. No lo condenamos. Y a los que creen en esa doctrina tampoco los condenamos. No nos creemos superiores a ellos. Pero sí es necesario tener una postura. Nosotros somos confesionales, tenemos una confesión. La confesión es un documento humano que explica y sintetiza las doctrinas más importantes de la Biblia. Y ahí nos conducimos. Y la Confesión de Londres de 1689 es tan buena, obviamente no tiene la autoridad de la palabra, pero es tan buena que el pastor, si dice algo que no está en la confesión, al pastor le deben tirar la oreja. Claro, usted no dice nada porque tiene miedo que se la tiremos a usted, ¿no? Dice, mejor no digo nada de tirar la oreja al pastor porque a mí también me la van a tirar. Es que la idea de los miembros es exhortarnos unos a otros, dice la palabra. Sujetarnos unos a otros a la palabra. Usted tiene que velar por mí para que yo me sujete a la palabra y yo tengo que velar por usted para que usted se sujete a la palabra. Todos estamos de acuerdo en cumplir la palabra de Dios
o por lo menos en hacer la palabra de Dios como una iglesia local para que podamos honrar a Dios. ¿Cómo se honra a Dios a través de la palabra? Cumpliendo la palabra. Me dice, Marcelo, no se puede cumplir la palabra, no la cumplió nadie. Bueno, pero tratemos, ¿sí? Se entiende, ¿no? Pero como iglesia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo quiere la adoración Dios? ¿Cómo quiere la predicación Dios? ¿Cómo quiere que nosotros nos saludemos Dios? ¿Cómo dice la Biblia que se saludan? A ver. Ósculo santo. ¿Cómo nos saludamos? Hola. No. ¿Querés honrar a Dios? Saludalo con ósculo santo. Pero tiene barba. Pero está transpirado. Pero ¿querés honrar a Dios? Dale un beso santo a tu hermano. Eso es honrar a Dios. Cuando Dios le pidió meticulosamente a Moisés sobre el arca y sobre el tabernáculo, no le dijo, toma Moisés, acá tenés un poco de oro y hacé lo que a vos más o menos te parezca. No, hace esto. Y eso no nos hace legalistas. Cumplir la palabra de Dios nos hace libres, cristianos gozosos. ¿Por qué el cristiano se entristece? Porque cuando se da cuenta que no la cumplió, no la cumplí, pequé, mentí, me di cuenta que no la cumplí. Entonces, honrar a Dios es cumplir su palabra, pecar contra Dios es no cumplir su palabra y no hacer lo que Dios nos dice. Eso es. En la música, en todo lo que tiene que ver. Dice, está conmigo aquí en 2 Timoteo, capítulo 4. Por eso es que queremos empezar esta serie de predicaciones. Por lo que le dijo Pablo a Timoteo hace poco menos de 2000 años. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, Pablo ya le advertía a Timoteo hace muchos años que van a pasar tiempos tremendos, y usted verá que al poco tiempo que la iglesia se fue formando y que Pablo fue a la región de Galada, y predicó, y se fundaron 2 o 3 iglesias. Dice 1 Corintios 1, verso 10, dice que Pablo manda a decir que ¿qué había pasado? Que ya estaban divididos, ¿no? Como a los de Gálatas. Perdón, esto es los Corintios, ¿no? Como a los de Gálatas, quise decir eso. Dice, oyo que hay entre vosotros divisiones. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. Miren, la iglesia de los Corintios tenía meses o años de plantada y ya había divisiones. Divisiones sociales, divisiones teológicas. Por eso, alguien que dice lo siguiente, no, a mí no me vengan con posturas teológicas, yo soy de Cristo. Los corintios decían eso, yo soy de Cristo, pero lamentablemente no alcanza con tener una postura cristocéntrica, en el sentido de que hay posturas que te van a hablar al oído y vos no te va a quedar otra de hacer tus estudios personales. Y ahí te quiero ver. Vos estás con la iglesia nuestra, pero el día que vos decidas, sí, pero ¿creo que la salvación se pierde o no creo que la salvación se pierde? Y te vas a tener que convencer con la palabra. Y el tema acá no son las posturas tanto, no son los medios, no son los conceptos, sino es la palabra de Dios. Los que nos tiene que convencer es la palabra de Dios, continuamente, porque el error que se comete ahora, que se está cometiendo, y gracias Señor, lo digo con humildad, que a nosotros el Señor nos cubre de eso, nos protege de cometer esos errores, es agarrar conceptos doctrinales. ¿Vieron los youtubers que hay ahora? Hay más youtubers que pastores, porque hay una gran diferencia entre youtuber y pastor. El youtuber se sienta en la comodidad de su casa con las pantallas LED, o ya me quedé corto, 8K, no sé qué, con cafecito, con aire acondicionado, y él habla de teología y se explaya como pocos
porque por eso es youtuber, porque tiene una capacidad, un intelecto. Y el pobre pastor estudia cuando puede, pastorea, y no hablo por mí, hablo por los pastores buenos, no por mí, pastorea y va y viene y se le rompe el auto y le roba la batería y hable de mí. Y bla, 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 ¿no? Y esto, y la gente cristiana, ¿qué hace, hermanos? Se la pasa mirando youtuber, y nosotros los pastores y ustedes de la iglesia que trabaja para el Señor no cuentan para ellos. No, hermano, otra vez te aconsejo, no mires youtuber. Poné una iglesia, poné a Sujel Michelena, a Paul Washer, a John MacArthur, que ya está por partir, apurate porque ya está por partir, MacArthur, Miguel Núñez, no sé, Enrique Oriolo, Alejandro Pelufo, Alejandro Riff, y bueno, y perdón si me olvido de algún pastor aquí que nos visitan, ¿no? Por favor, hermanos, no le demos de comer a gente que no paga el precio. Entonces, ¿qué hacen? Agarran posturas teológicas, pero no agarran la Biblia. La Biblia es lo que nos tiene que convencer. Yo la tengo ahí, la Biblia, porque no tengo lugar. La Biblia es la que nos tiene que convencer de todas estas cosas. Entonces no podemos quedar bien, tenemos que tener una postura. No podemos decir, no hay problema, Arminio, yo tomo la postura de Arminio. No hay problema, yo tomo la postura de Arriano, Arrio, mejor dicho. Yo tomo la postura de Pelagio. No podemos, hermanos. Tenemos que tener una postura como iglesia. Ahora, es obvio que nosotros no vamos a tener conversaciones teológicas todo el tiempo, ¿no? Como si alguien dice, hola, buen día, hermano, ¿qué haces? ¿Leíste a Pelagio hoy? No, vamos a vivir una vida normal, vamos a predicar el evangelio de salvación, la redención en Cristo, Cristo crucificado, sustituto nuestro, murió en la cruz para salvarnos, eso es el evangelio. Dios en la eternidad mandó a su Hijo, escogió antes de la eternidad, está bien, nosotros vamos a hablar de eso, pero la iglesia en sus fundamentos y si se quiere en sus estatutos tiene que tener una postura teológica. Si usted está de acuerdo con nosotros, seguramente si es creyente verdadero, usted va a ser miembro. Vamos a trabajar codo a codo, nos vamos a amar, hasta nos vamos a pelear de vez en cuando y después nos vamos a amigar de nuevo. Pero usted tiene que tener nuestra postura teológica. ¿Cómo puede ser que después de 5 años alguien diga, no, esto es así, así? No, hermanos. Es como si estás casado por 5 años y la mirás a tu mujer y dices, ¿tenés ojos marrones? No, yo no sabía, yo pensé que tenías ojos verdes. No, hermanos. El ser miembro es como que te casaras con la iglesia. No es algo, no es un club que yo me afilio al club que quiero, un partido político. No, hoy soy de derecha, mañana soy de izquierda, según el viento me lleve. En absoluto. Las posturas teológicas tienen que ser la que tu iglesia enseña. Si no, no podés ser miembro de la Iglesia Comunidad de la Gracia. Ahora nosotros te alentamos, te queremos convencer de que nuestras posturas son las más bíblicas. ¿Por qué nosotros tenemos la postura reformada? ¿Porque está de moda? No, porque la postura reformada viene de hace 500 años. Y creemos no solamente que viene de 500 años, sino que creemos que es la bíblica. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que esa postura es la más bíblica. Miren, la Biblia es perfecta. Los que no somos perfectos somos nosotros. La Biblia es perfecta, no tiene errores. Inerrante, infalible. Pero ¿qué pasa? Nosotros al estudiarla cometemos errores. ¿Cuántos los de acá tuvieron que volverse atrás en una enseñanza o en un concepto bíblico que ustedes creían que estaba bien y estaba mal? ¿Cuántos? A ver. El 20%. Los demás son todos unos teólogos. Hay una niña ya que se va a caer ahí en la ventana. No, la tiene. Estaba como a 2 metros, así o qué. Se da cuenta que todo cristiano, el Espíritu Santo lo va corrigiendo conforme pasa el tiempo. Siempre tiene que ser así. Entonces, en el primer siglo, aparte de los 4 evangelios canónicos, 4 evangelios canónicos, aparte de eso hubo como 80 más. ¿Sabía usted eso? Digo 80 para ser, pero por ahí hubo 50 más. ¿Sabía que además de los 4 evangelios
que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hubo 50 evangelios más escritos por otras personas. Evangelio de este, evangelio del otro, evangelio del otro. ¿Sabía usted? Entonces, las posturas teológicas tienen que estar. Tenemos que tener, porque si ya en el primer siglo la gente se dividía tanto, había tantos evangelios, bueno, sabían qué creer. Algunos evangelios decían, por ejemplo, que Jesús estaba con los discípulos, agarraba una piedra, tiraba la piedra y salía un gorrión. Cosas así. Hasta que se juntaron y comenzaron, cristianos, comenzaron a ver cuál era la palabra de Dios verdadera, que venía de los apóstoles. Esa era la clave, ¿no? Los evangelios que escribieron los apóstoles, o por lo menos Lucas, que escribió un evangelio, tenía referencia y estaba relacionado con Pedro, con Pablo. Entonces dijeron ellos, no, este lo desechamos, este, mirá, contradice a este contradice al otro, No, se quedaron con 4, hermanos. Por favor, no seamos livianos en decir que estos 4 evangelios podría haber 4 más. No. Los hermanos en ese tiempo estuvieron orando, estuvieron escudriñando, y después de los descubrimientos del Mar Muerto en el año 48, creo, 1948, eso refuerza todo lo que ellos habían escrito. Entonces, hay divisiones, por eso la postura teológica de la Iglesia tiene que estar firme. Por eso, vamos ahora a Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, estoy mal de la garganta. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a empezar con las doctrinas de la gracia. ¿Algunos saben qué quiero decir cuando digo esto? Doctrinas de la gracia. Una persona sola, 2 personas, 4 personas, 5 personas, 6 personas. Me acuerdo que hace 10 años con mi amada esposa estuvimos en un Skype con Jonathan, y Jonathan, un reformado de México, me decía, bueno, hermano, ¿sí que ustedes quieren la sana doctrina? Sí, le decíamos nosotros con Sandra, ¿eh? Un chico que yo puedo ser el padre. En ese tiempo podía ser el padre, ahora no tanto. Entonces me dice, ¿ustedes conocen la doctrina de la gracia? Doctrina, gracia, me suena conocido, sí. Sí, bueno, entonces conocen Calvino, no. Bueno, ¿conocés o no conocés la doctrina de la gracia? Bueno, no, le digo, no sé qué será. Y ahí, bueno, dice, ahora le vamos a empezar a enseñar las doctrinas de la gracia. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Son las doctrinas bíblicas que hubo un tal Calvino que una vez las resume de una manera magistral, y que nosotros, y sus discípulos también, que nosotros podemos disfrutar hoy en 5 puntos, ¿sí? Pero que abarca toda la doctrina generalmente de la soteriología, que tiene que ver con la salvación. Ahora, esa doctrina no abarcan toda la Biblia, pero sí lo más importante, ¿no? Que es la salvación, que ahí es donde están las doctrinas fundamentales que usted y yo tenemos que creer. Vamos, dice, ¿andarán 2 juntos si no están de acuerdo? Amós, dice Amós eso, ¿no? ¿Andarán 2 juntos? ¿Podremos hacer la iglesia del Señor? Imagínense que aquí hay un pastor calvinista y un pastor arminiano, un pastor agustiniano y un pastor pelagiano. Un día predico que la salvación no se pierde. Un día predica el de Arminio y dice, la salvación sí se pierde. ¿Y usted qué hace? Se vuelve loco, no sabe qué creer. No, la Biblia es muy clara, para nosotros es muy clara. Tal vez del lado de ellos diga sí, pero para nosotros también es muy clara. Bueno, esa es la lucha que nosotros tenemos los seres humanos, que siempre estamos dividiéndonos. Pablo le ruega a los Gálatas, le ruega a los Corintios, no se dividan. Jesucristo dice, va a decir siempre estamos dividiéndonos. Cuando hay divisiones, es muy difícil que haya un corazón puro. Un corazón amoroso y un corazón puro generalmente no trabaja para la división. Puede haber ahí un Quijote por ahí cristiano que diga, Dios me ha convencido de algo, como Lutero dijo esa vez en la dieta de Bonn,
Dijo, mi conciencia, no puedo traicionar a mi conciencia, ¿no? Puede haber un cristiano que diga, bueno, mirá, yo soy bautista reformado, pero ya no lo soy. ¿Hay un corazón puro ahí o hay otras cosas? Generalmente, cuando hay un divorcio, hermanos, ahí hay pecado. Llámalo como quiera. Hoy dicen, bueno, no es culpa tuya. Hay una canción que escuchaba ayer en la radio. No es culpa tuya ni culpa mía, dice la canción. Algunos ya la saben porque ponen es mundana la canción, hermanos. No es culpa tuya ni culpa mía. Ya está, esto se terminó. Hermanos, cuando hay un divorcio, hay culpa de alguien. La sociedad de hoy, las iglesias de hoy, no quiere que le hables de culpa. No quiere que le hables de pecado. Hoy Fede nos hablaba del pecado, nos hablaba de que nosotros tenemos que vivir santamente. Que estamos, y el cristiano se gloría en luchar contra el pecado. Y el cristiano cuando peca y dice, wow, qué malo que soy, Señor, perdón, y siente la restauración del Señor, y es más lindo que si no hubiese pecado. Con esto no quiero que usted peque, ¿no? Parece, ay, qué experiencia es el perdón del Señor. No, pero el Señor te restaura, es vida, el Señor te aviva. Entonces, hoy no quieren que haya culpas, no quieren hablar de pecado, no quieren hablar de arrepentimiento. Hay una doctrina que no quieren que hables de arrepentimiento, no quieres que les diga a la gente que se arrepientan de los pecados. Ya eso es contrario a todas las doctrinas que yo he escuchado en mi vida. Miren, que hasta los testigos de Jehová y los adventistas, con respeto lo digo, hablan de arrepentimiento. O sea, ¿dónde encajamos una doctrina así, mis hermanos? Eso es una herejía. Eso es traer gente a un club. Ciegos, guías de ciegos. ¿Te acordás de Deuteronomio, capítulo 6, que el miércoles hablamos? A vos, papá y mamá, te digo. ¿Te acordás que dice que tenía que poner la palabra sobre el corazón? Sobre el corazón. Dice, pongan la palabra sobre el corazón continuamente. Al levantarse, al andar por el camino, acostarse, la palabra. Continuamente la palabra de Dios. Es nuestra guía, lo que nos alumbra, la palabra de Dios. Continuamente en mi vida. Porque si yo desecho la palabra, por eso la idea es esforzarnos como iglesia para no alejarnos de la palabra. Casi todas las iglesias han tenido en un momento en su etapa de iglesia que se alejaron de la palabra, ¿sí? Y después volvieron. No queremos que nos pase esto a nosotros. No queremos. Queremos seguir firmes con la palabra. Siempre firmes. Entonces, Deuteronomio dice que les enseñemos a nuestros hijos continuamente. Pero vamos a Hebreos 4. No lo tengo acá. Verso 12, usted la sabe ya a esa palabra, hasta de memoria la podemos decir. ¿Sí? ¿La quiere decir memoria? Hebreos 4:12. No se atreve. Yo tampoco, hermano. Estamos todos igual. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. No métodos, no conceptos. La palabra de Dios. En la palabra de Dios está la doctrina, la enseñanza. Doctrina significa enseñanza. ¿Sí? Nada más que eso, no se asusten. La enseñanza sistemática, la enseñanza bíblica, lo que Dios habla del matrimonio, lo que Dios habla de la educación de los niños, lo que Dios habla de cómo hacer iglesia, lo que Dios habla de cómo nombrar a un pastor. No diga levantar al pastor porque se va a creer que está más alto que usted. Levantar no. Nombrar. ¿Cómo nombrar un pastor? La palabra nos dice todo lo que hay que hacer. No hay problema. La palabra es totalmente suficiente. Todo lo que está en la palabra es suficiente para nosotros, para la vida diaria, para la iglesia.
cómo entendernos continuamente. Entonces, la palabra de Dios, hablando de Hebreos, es la única autoridad. Es como una espada de dos filos, ¿no? Que va abriendo de los dos lados. Imagínense eso, ¿no? Te va abriendo el alma, ¿sí? Espiritualmente, el alma. Es la palabra de Dios que penetra, que te penetra. Y esto va a pasar y pasa todos los días. Pero a partir de marzo en la iglesia va a haber discipulados. Y el discipulado, hermanos, le quiero aclarar que no es un discipulado psicológico, que tu discipulador te va a decir, bueno, ¿qué te pasó cuando tenías 4 años? O ¿qué te pasó cuando entraste por primera vez a la escuela? ¿Lloraste mucho? ¿Tenías mucho miedo y tu papá te pegaba? No tiene que ver con eso. El discipulado tiene que ver con un discipulado bíblico. Pero ¿qué pasa? Como la Biblia es una espada de dos filos y ustedes van a estudiar la Biblia entre ustedes, eso va a saltar. Cosas van a salir. Por lo tanto, ahí donde Dios puede sanar cosas. Y no estoy hablando de psicología, estoy hablando de que, o quien no tiene un rencor de sus padres, o de su hermano, o de alguien. Y el Señor te ha perdonado y vos tenés que entender que el Evangelio es perdón. Tenés que también perdonar. Entonces, las Escrituras son la autoridad infalible, inerrante, para la fe y la práctica, decían los reformados, ¿no? Las Escrituras son para vivir la vida en fe y para practicar esa fe en la palabra. Es la palabra de Dios inspirada. Miren lo que le dice primero, les voy a leer algunos textos, miren. Primera Pedro, se los leo yo, hermano. Segunda Pedro, 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ya está. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No queremos sabiduría humana. No queremos sabiduría humana. No queremos predicar con sabiduría humana. No queremos hablar con sabiduría humana. Nuestras conversaciones, nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, los discipulados, no queremos que sean sabios humanamente. Queremos que esté la palabra de Dios continuamente. ¿Se da cuenta? Nuestras doctrinas, las doctrinas de la gracia, la que el domingo que viene vamos a comenzar con esto, algo así como depravación total, el primer punto, la depravación, la inhabilidad del hombre para buscar a Dios. Dios no puede, no podrá por sus propios medios buscar a Dios si Dios no se acerca a Él. Cristo dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Listo, ya podemos decir amén. ¿Hay algo en el hombre que pueda hacer y buscar a Dios? En absoluto. Marcelo, ¿por qué te empecinás en decir eso? Porque si no, no le damos la gloria a Dios. Si las personas creen que, como creía Arminio, que Dios era soberano, decía él, pero a la hora de la salvación, toda esa soberanía de Dios, porque la palabra soberanía es alguien que todo lo puede, que todo lo puede expresar, que todo lo puede hacer, soberano, que todos los designios de su corazón, de su mente, van a ser como Él quiere. Ahora, ellos dicen que Dios es soberano, pero a la hora de la salvación depende de vos. Cristo estaba en el cielo con la gloria, se hizo carne, vino, caminó entre nosotros, sufrió pecado, sufrió injurias, murió en una cruz totalmente sangrando. Ahora, pero sí, vos sos el que tiene la última palabra. ¿No les suena raro eso? Bueno, eso decía Arminio. Y eso dicen millones de cristianos en el mundo hoy. Siempre hablamos con mi esposa, decimos, wow, si el hombre tuviera ahí una autoridad, una soberanía también para ser salvo, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué Dios hizo semejante sufriente obra en la cruz de Cristo? ¿Por qué no buscó otro método? Si es que también dependía del hombre la salvación. No, hermanos.
Hay una canción muy linda, ¿no?, que dice: una gota de tu sangre sobre mí. ¿Se acuerdan? Una gota de tu sangre sobre mí. Preciosa alabanza. La sangre de Cristo no fue derramada en vano. La sangre de Cristo va a limpiar a todos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Bien, ya leímos Hebreos 4:12. La palabra es viva y es eficaz. Es viva. La palabra no está muerta, ¿no? Lo contrario a vivir es morir. Entonces la palabra es viva y tiene efecto. No es un librito antiguo que esté muerto. No es un librito amarillo que esté muerto. No tiene que ver con las páginas ni con las hojas. La palabra de Dios es Cristo encarnado. Es espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra, seguro, si lo hacemos con fe, aunque tengamos una fe chiquititita, así como un grano de mostaza, o más chiquitito que un grano de mostaza, porque hay algunos cristianos que nos confundimos. Nosotros no tenemos que ser superhombres de fe, porque si no estaríamos diciendo, como decía Arminio, que nosotros tenemos ahí que estar alerta, porque por ahí Dios viene a buscarlo y yo tengo que estar alerta. Yo no estoy muerto espiritualmente, como dice Efesios 2. No, nosotros tenemos que tener una fe pequeña. Si nosotros tuviéramos una fe tan grande, otra vez, ¿para qué la obra redentora de Cristo en la cruz, planeada desde antes de la fundación del mundo? No. Tenemos que leer la palabra con fe. Y la palabra es viva. Y la palabra es eficaz. Por lo tanto, va a producir, hermano, cuando vos tenés una infección, vas al médico, el médico te hace análisis de sangre, y el médico por el análisis, y perdone si hay algún médico acá, se va a dar cuenta qué antibiótico suministrarte. Vos vas a tomar antibiótico y vas a ver que ese bulto que tenías en el brazo y tenías morado y rojo, cada vez se va desinflando más. ¿Por qué? Está haciendo efecto el antibiótico. Bueno, imagínate, si un antibiótico hace efecto, imagínate lo que hace la palabra de Dios a una persona que la lea con fe, con una simple fe, con una fe del Espíritu, sencilla. Hay personas que son totalmente analfabetas y sin embargo se han convertido y se seguirán convirtiendo. Miren el poder de la palabra de Dios. Es un poder inexplicable. No es un poder que la mente humana se puede imaginar, sino que ella convierte, traspasa el alma, los tuétanos. ¿Saben qué son los tuétanos? Son esa baba que tenemos en los huesos que regenera, que alimenta, que ayuda. Es más, te estaba leyendo que eso se puede, ¿cómo se dice cuando te dan otro riñón? Donar a otra persona. Se puede. Miren la importancia de la palabra. La palabra de Dios no es algo superficial. Es algo que va al fondo de la persona. Por eso, las personas que no cambiamos tanto es las personas que no nos abrimos tanto. Y esto otra vez, no es psicología. No nos abrimos delante de Dios. No nos abrimos delante de la esposa, del esposo. No confesamos nuestros pecados. Hay pecados, hermanos, que usted va a poder sobrellevar y que usted mismo va a decir, sí, la verdad, que este pecado, Señor, no lo hago más. Y el Señor lo bendice, y el Señor lo ayuda. ¿Me escuchó, no? Y usted va a ver que tiene victoria en ese pecado, pero hay pecados que no. Como dicen los jóvenes hoy, olvídate. Vas a luchar, vas a tener 20, vas a tener 40, vas a tener 60, y vos, por no buscar ayuda, miren, ¿saben a quién dio Dios para ayudarte a vencer pecados también? Al hermano que está a tu lado, al que está al frente y al que está al costado y al que está atrás. A nosotros, sencillos hombres, vaso de barros, Dios nos dio el Espíritu Santo y los dones para ayudarnos entre nosotros. No podés solo. Claro, lo que pasa que hay dos cosas. O te da vergüenza tu pecado, o realmente vos querés cambiar, como le dije a un hermano hace poco, vos querés cambiar, pero no querés a Cristo.
Vos querés que Cristo te transforme, que tu conciencia esté contenta y no acordarte de la basura que tenemos adentro, pero no querés a Cristo. O sea, querés el remedio, pero no al médico. Querés la salvación, pero no al Salvador. Querés el cielo, pero no a Dios. Entonces es contradictorio. Yo, cuando quiero ser transformado, leo la palabra con un corazón totalmente sincero. Sincero. Me rindo a la palabra. Si hay una postura teológica que yo estaba discutiendo con un hermano y después descubro que el hermano tenía razón, digo, hermano, tenés razón, porque no se trata del hermano, se trata de Dios. Nosotros estamos para honrar a Dios, no para honrarnos entre nosotros. Entonces, si todos estamos unidos, vamos a llegar, vamos a ir. Y ahí se va a cumplir la palabra. ¿Estarán dos unidos si no estuvieran de acuerdo? ¿O andarán dos unidos si no estuvieran de acuerdo? ¿O dos juntos? Entonces, la palabra eficaz tiene que ver con energía, ¿no? Con algo que opera, que no se queda quieto, algo que no es pasivo, algo que es activo. La palabra es activa, poderosa. Tiene que ver, eficaz, es poderosa. No hay nada que la frene a la palabra. No hay nada que la frene. Esa es la palabra de Dios. Es acción constante. Tiene efectos inmediatos, reales y a larga distancia. Esa es la palabra. Continuamente. No es pasiva. Siempre está produciendo resultados. O te exhorta, o te da el ok. Estás bien, seguí. Pero siempre está teniendo buenos resultados la palabra de Dios. Dice Isaías 55:11, la palabra no vuelve vacía, hará lo que yo quiero. Eso dice Isaías. Dice también, la eficaz, los tuétanos ya lo expliqué, dice que la palabra nos redarguye. ¿Qué tiene que ver? Nos refuta, como que la palabra de Dios a nosotros continuamente está reargumentándonos nuestros argumentos. ¿Se acuerda cuando usted era joven? Yo cuando era joven tenía un primo que filosofábamos todo el día, hablábamos pavada todo el tiempo. Y nosotros decíamos, Dios no existe. Y mi primo decía, sí, la verdad que Dios no existe. Es más, eso de la Navidad ya va a pasar de moda. Mirá, cuando yo tenga 40 años la Navidad va a pasar. Eso decía yo, mire, soy pastor. ¿Sí? Ustedes saben que, miren, lo digo con todo temor y respeto, no se me vaya a ofender, pero generalmente cuando usted le explica y le pregunta a alguien algo acá, de los miembros o no miembros, dice, ¿qué opinas de tal cosa, de la palabra? Y yo opino, no, hermanos, vamos a la palabra, no sos dueño de la palabra tiene un dueño, es Dios, es el Hijo encarnado. Mirá, no es una palabra, es el Hijo encarnado la palabra. La palabra es una persona, la sabiduría, dice Proverbios, es una persona, está personificada en Cristo. Él se hizo carne. Entonces, cuando decimos, ¿qué opina de esto? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Yo ahora tengo otra doctrina, vamos a la palabra. Yo ahora creo esto, vamos a la palabra. Pero nosotros somos un poquito orgullosos, ¿no? Que enseguida. Y esto se ve mucho en el ámbito de las casas, ¿no? De los hogares, donde el varón, la mujer, el niño se sienten libres de opinar. No, ahí donde tenés que ser más bíblico, porque ahí donde vas a plantar la planta que debe crecer fuerte en la palabra de Dios. Hermanos. Bien. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra descubre tu hipocresía y la mía. La palabra descubre tus motivaciones. Hoy cantamos tan lindo. ¿Te pusiste a pensar por quién cantaste? Las motivaciones, las pesa, dice Proverbio, ¿no? Dios pesa los corazones continuamente. Dios quiere que nosotros ofrezcamos una adoración humilde, pero genuina. Genuina. Que salga del corazón genuinamente.
Las prédicas. ¿Por qué usted se piensa que yo predico mal? Lo hago a propósito, para que no crean que soy orgulloso. Las cosas, miren, hay grandes teólogos en YouTube, como decíamos hoy, pero no sirven para nada, o sirven para poco. No los vemos entre la gente luchando, discipulando, no los vemos haciendo eso. Generalmente va a pasar, y digo general por no decir absolutamente, generalmente, hay excepciones, va a pasar que en las iglesias bíblicas los que más útiles sean son los que menos teologías tengan. Porque está bueno tener teología, como lo explicamos hoy, pero está bueno lo que dice Santiago. Venga conmigo a Santiago, capítulo 1, 23 y 25. Santiago, capítulo 1, 23 y 25. Hermanos, la palabra de Dios no revela lo externo solamente, sino también lo interno. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Acá está hablando de un teólogo, ¿no? Que sabía mucho de la palabra, pero que solamente la podía hablar, la podía oír, pero no la podía hacer. Muchos que son así. Son grandes teólogos, se la pasan leyendo muchas cosas, pero a la hora de la práctica es mucho el desfasaje que hay, ¿no? Sé mucho y hago poco. Sé mucho y hago poco. O sea, si vos sabés mucho, tenés que estar ahí, más cerquita. ¿Para qué adquirís el conocimiento? Para hacer. Entonces ese conocimiento pasa a ser orgullo, no pasa a ser algo útil a la iglesia de Dios. Dice, porque verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, ¿no? El que la practica de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta la diferencia? Este va a traer frutos, frutos para él y frutos para dar. Ahí está la clave, ¿no? Hay que examinar nuestras vidas. ¿Estamos realmente practicando la Biblia? Por lo menos usted me dirá, Marcelo, nadie practica la Biblia al 100%. Ok, estoy de acuerdo, yo no la hago tampoco. Estamos en eso juntos. Pero tengo que practicar la Biblia. Lo que ha traído la Reforma, o lo que se ha malinterpretado en la Reforma, que somos salvos por gracia. Y en realidad somos salvos con una condición. O sea, la elección es una elección sin condición de Dios. Dios nos eligió sin condición. No vio tu corazón para elegirte, porque si ve tu corazón y el mío, estamos fritos. Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Nosotros quebrantamos todas las leyes de Dios. ¿Nosotros mentimos? Sí. Chao. Una mentira hiciste en tu vida, quebrantaste la ley de Dios. Deshonraste a tus padres una vez, quebrantaste la ley de Dios. Codiciaste lo ajeno, quebrantaste lo... ¿Cómo dijo Ray Comfort, no? ¿Y ahora qué haces? ¿Qué mereces, el cielo o el infierno si quebrantaste? Pues sí, pero yo amo a Dios, sí, pero quebrantaste todas sus leyes. Sí, pero yo amo a Dios, sí, pero no haces lo que Él te dice. Por lo tanto, ¿qué mereces? No mereces el cielo. Y ahí es donde viene Cristo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, a pagar los pecados nuestros de mentira, de todas esas cosas miserables que tenemos los seres humanos. Por eso es que vino Cristo a morir por nosotros, porque nosotros no damos la talla para cumplir la palabra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Seamos de Pablo, seamos de Céfano, de Calvino, de Apolo, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Con la realidad de la palabra. Ya ves que la palabra penetra, ya ves que te está hablando la palabra. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Dice un texto que Jesucristo dio la palabra y la palabra vas. Con la palabra que Cristo habló,
vamos a ser juzgados. O sea que la palabra te puede salvar y la palabra te puede condenar. Según en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con la palabra eficaz, que es espada de dos filos? Esta palabra lo que va a hacer es invitarte a arrepentirte de tus pecados. Es invitarte a venir libremente, aunque por ahí tenés temor todavía. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino al mundo a tomar tu lugar, a morir por vos, porque te ama. Él ama a sus escogidos. Y eso no tenemos vergüenza de decirlo. Él ama a sus escogidos. Vos me preguntarás, Marcelo, ¿y yo cómo sé si soy escogido? ¿Sabés cómo sabés? Si hay arrepentimiento en tu corazón, si has entendido. Y otra cosa, si no hay arrepentimiento, ¿sabés qué otra evidencia hay que podés ser un elegido de Dios en esta mañana? Que nosotros no hablamos del elegido de Dios todo el tiempo. Es que te preocupás, que hay algo que te motivó, hay algo que te hizo preocupar, hay algo que tu conciencia te está acusando, algo te tiene que pasar en tu corazón. Algo tenés que pensar en el más allá, pensar en la eternidad. La palabra de Dios te invita a venir a Cristo, a buscarle. Dice, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo el que viene con un corazón humilde, humillado, no con soberbia, no con altivez, no como diciendo, bueno, ahora yo me voy a salvar porque yo en realidad no maté a nadie, soy bueno. No. Vos decís, yo soy un pecador, he quebrantado, no he matado a nadie físicamente, pero he pensado en que se muera. Listo. Dios conoce tus pensamientos. Así que en esta mañana la palabra te motiva a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, en una expresión de arrepentimiento y fe, creyendo como un granito de mostaza que Dios te va a perdonar. Confía en que Dios va a recibir tu arrepentimiento, va a recibir tu pedido de perdón, y Él está ansioso de perdonarte en esta mañana. Hacelo, vení a Él. Póngase de pie, por favor. Y oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos. Tu palabra es cortante, es penetrante. No hay nada que tu palabra no pueda hacer. Con tu palabra, Señor, tiempo atrás, tiempo humano atrás, tu palabra ha hecho todo el universo, las galaxias, los planetas, todas las cosas, Señor. Has hecho las huestes celestiales que te adoran por millares y millares. Tu palabra, Señor, ha convencido a un vaso de barro como yo y como tantos otros hermanos aquí, a que vos sos nuestro Rey, sos nuestro profeta, sos nuestro sacerdote. Tu palabra nos ha convencido de que éramos pecadores, nos ha convencido de que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados y venir en fe a Cristo, que teníamos que obedecerte, que cambiar de ídolos, que tener a Dios en todo nuestro corazón, y vos nos iba a dar la vida eterna. Señor, nosotros confiamos en tu palabra y creemos que es así. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.